Hola, gracias por ingresar a un nuevo video de esta serie breve y claro. Hoy tenemos un tema especial. ¿Qué idioma hablaba el Señor Jesús? Bueno, ahora te explico. En la Galilea se hablaban varios idiomas, pero cuando decimos qué idioma hablaba, nos referimos al lenguaje de los 4 evangelios, es decir, al lenguaje del Señor y al pueblo judío, considerando las Escrituras y la fe. Bien. Te cuento, en la Galilea en aquellos días se hablaba 4 idiomas. Número 1, el idioma hebreo, el idioma materno, nacional y escritural de la nación de Israel. Las escrituras antiguas, el Tanaj, el Antiguo Testamento, estaban y están en hebreo. En segundo lugar, en la Galilea se hablaba el arameo, un idioma que los judíos habían traído del exilio, y en la parte norte de Israel, en Siria, y la Galilea que estaba influenciada, por supuesto también se hablaba ese arameo. Bien, en tercer lugar, en aquellos lugares se hablaba el griego. Por la Galilea pasaba la vía Maris, una vía de comercio internacional, digamos así, y el griego era como el idioma internacional, como el inglés hoy, el idioma de los comerciantes, el idioma internacional, así que se hablaba griego. Y en cuarto lugar se hablaba latín. ¿Cómo es eso? Sí, latín era el idioma oficial de Roma, el idioma oficial del Imperio Romano. Así que en la Galilea se hablaba y la gente aprendía hebreo, arameo, griego y latín. La gente aprendía. Sí, te cuento más. En Jerusalén sucedía algo similar. ¿Te acordás del cartel que pusieron sobre el Señor allí, sobre la cabeza del Señor en la crucifixión, en la cruz? Diciendo este Jesús, rey de los judíos. ¿Sí? ¿Te acordás? Estaba en 3 idiomas. Allí coloco el texto. ¿En qué idiomas estaba? En hebreo, porque el crucificado era judío. Bien, ¿en qué otro idioma estaba? Estaba en griego, idioma internacional. ¿Y en qué otro idioma estaba la declaración así en la cruz? En latín. Latín porque era el idioma oficial de Roma y esa era una ejecución romana allí en la cruz. ¿Te parecerá raro que se hablen tantos idiomas? Bueno, te cuento, a manera de ilustración. Hace unos años atrás he estado 2 veces en Curazao, y en la isla de Curazao, en el Caribe, se hablan 4 idiomas. Primero el holandés, porque son ciudadanos holandeses. Segundo el inglés, porque es el idioma del turismo. Tercero castellano, porque es el idioma de todos los alrededores, de los países de alrededor, el idioma castellano. Y ellos hablan, en cuarto lugar, un idioma propio, habitual, cotidiano, el papiamento. Y la gente va aprendiendo y va hablando esos 4 idiomas. Vuelvo a la Galilea. Ahí se hablaban entonces hebreo, arameo, griego y latín. Pero ¿cuál era el idioma materno del Señor Jesucristo? Bueno, no hay duda, el idioma materno, el idioma nacional, el idioma de las Escrituras era el hebreo. Y por lo tanto, al predicar, al interactuar con la gente, al enseñar, al responder preguntas, no hay duda, el Señor Jesucristo usaba el idioma hebreo. Te aclaro, el idioma hebreo incluía algunas palabras en arameo y también algunas palabras en griego. Es curioso eso. El Señor, por ejemplo, le dice a los fariseos, hipócritas, es una palabra griega, inclusive propia del teatro romano. Te cuento, cerca de Nazaret, poquitos kilómetros, estaba la gran ciudad de Séforis, con un gran teatro. Los evangelios no lo mencionan, pero allí estaba. Entonces, el Señor hablaba hebreo con la inclusión de algunas palabras en arameo y en griego. No te debe asombrar esto, porque, mira, en nuestro castellano tenemos palabras árabes incluidas y tenemos palabras griegas incluidas. Todo lo de farmacia, medicina, psicología, psiquiatría, todo ese lenguaje es griego. Sin embargo, aunque en nuestro castellano tenemos palabras del árabe y del griego, sigue siendo nuestro castellano. En resumen, el Señor Jesucristo hablaba como judío el idioma hebreo, el idioma de las
antiguas escrituras, del Antiguo Testamento. Vamos a ver algunas evidencias y es importante para comprender al Señor, sus modismos, comprender las escrituras. En Lucas 3, por ejemplo, en Lucas 3 dice que fue a Nazaret donde se había criado. Entró a la sinagoga, como era su costumbre, y le dieron para leer el libro de Isaías. Y ahí se levantó a leer y leyó Isaías 61. Lo leyó, enrolló el libro y se sentó, no para explicarlo, sino para decirle a la gente, porque la gente había entendido la lectura, decirle a la gente, se cumplió delante de ustedes, yo soy el Mesías. ¿Se da cuenta? Entonces el Señor leyó en hebreo, Isaías 61. La gente comprendió el hebreo. Ellos hablaban hebreo. Y fue a la sinagoga, centro de la vida social y espiritual del pueblo. ¿Te das cuenta? La sinagoga. Hablaban hebreo y leían las escrituras antiguas en hebreo. En Mateo 5 el Señor enseñó los mandamientos de la ley. Oíste que fue dicho, no matarás, pero yo les digo, todo en hebreo. Está citando texto de la ley de Moisés claramente en hebreo. Voy a hacer una pausa aquí para decirte que me he encontrado, he leído hombres de Dios que piensan que el Señor hablaba arameo porque los judíos no sabían el hebreo. Es un absurdo eso. Los judíos siempre amaron su idioma hebreo y siempre ese idioma estuvo ligado a ellos por las escrituras antiguas, por los cánticos, por los rezos, por los libritos, por las tradiciones. Hebreo. Avanzando con el lenguaje del Señor, mira, en Mateo 7, en Mateo 16 y en Mateo 21, Él habla de sí mismo como la roca, como la piedra. Él es roca y piedra. A propósito, si no lo miraste todavía, fíjate el video breve y claro número 21. Allí yo explico que el Señor es roca y piedra. El Dios de Israel es la roca de Israel y el Mesías, Dios en ser humano judío, la roca y piedra de Israel. En Mateo 7 el Señor dice, el que edificare sobre la roca será hombre inteligente que obedece mi enseñanza. Vendrán las aguas y su casa quedará firme. En Mateo 16 le dice a Pedro, tú eres Cefas, roca pequeña, sobre esta roca él mismo edificaré la iglesia. En Mateo 21 habla de la piedra del tropiezo para los judíos y todo ese es el lenguaje del Antiguo Testamento, queridos hermanos y amigos. Las palabras griegas que se usan en el manuscrito griego son petras, litos, pero en el hebreo es sur, es piedra, eben, lenguaje judío, lenguaje en hebreo, obviamente. Te digo más, en Mateo capítulo 22, 41 al 46, el Señor les hace un juego de palabras y una reflexión a los judíos en Jerusalén, en base al Salmo 110, por supuesto en hebreo. El Salmo 110, allí David dijo Jehová a mi Adonai, a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces el Señor les dice a los judíos de Jerusalén, eruditos de la palabra, les dice, ¿de quién es hijo el Mesías? Entonces los judíos le dicen de David. Y si eso lo dijo de David, ¿cómo es que David le llama mi Señor? Le dio a entender que en la descendencia física, humana, es descendiente de David el Mesías, pero también es el Señor de David, o sea, Dios el Mesías. Los dejó sin palabras. Y todo el argumento lo hace en base a las palabras hebreas. Porque David dice, dijo el Señor a mi Señor, Adoní. Todos son palabras en hebreo, ¿se da cuenta? En Mateo 23 él dijo a Jerusalén, Jerusalén, no me veréis más hasta que digáis en aquel día, bendito el que viene, el que vuelve, el que volverá. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Son palabras hebreas, es decir, el idioma hebreo en el Salmo 118. Baruch haba beshem Adonai, idioma
hebreo del judío, del Mesías, hablándole a Jerusalén. No me veréis hasta aquel día. Y todas son palabras en idioma hebreo. Te acordarás en la cruz, Mateo 27, 46. El Señor clama y dice, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y el Señor encarna la expresión del Salmo 22.1 y probablemente haya recitado todo el Salmo 22, desde versículo 1 al 21, es la experiencia del sufrimiento del crucificado. Y todo fue escrito en hebreo y hablado en hebreo. Te digo más, una vez resucitado el Señor, dice en Lucas 24, una vez resucitado, les explicó a sus discípulos todo lo que de él decían Moisés, los profetas y los salmos. Y todo eso estaba y sigue estando escrito en hebreo. Les explicó las escrituras hablando hebreo. Te digo más, pocos días después, en Hechos capítulo 1, el apóstol Pedro cita varios salmos mesiánicos en hebreo a fin de sustituir a Judas, que había caído, y nombrar un nuevo apóstol. Todo en idioma hebreo, obviamente. Te digo más, en Hechos 26, 14, Pablo testifica ante Agripa que se le apareció el Señor Jesucristo y le habló en hebreo. Bueno, y más. Es lógico y es mejor para entender que comprendamos que el Señor Jesucristo habló en idioma hebreo. Es fundamental para entender sus palabras, para entender sus modismos, sus formas de expresarse, sus hebraísmos. Y fundamental también para entender y comprender sus declaraciones y sus enseñanzas en el trasfondo judaico. Y en definitiva, es muy importante para enfocar adecuadamente la bendita persona del Señor, el Mesías de Israel.